de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a esta charla denominada Cultivos de Servicio, secar a tiempo para no resignar rindes. Bueno, les cuento que yo me llamo Magalí Gutiérrez, soy coordinadora técnica zonal del programa Sistema Chakras de APRESID, actualmente también productora del sudoeste bonaerense y miembro de la regional Bahía Blanca. Les quiero contar que esta charla está enmarcada en el trabajo del programa Sistema Chakras. El programa Sistema Chakras es un programa creado para dar respuestas concretas a demandas concretas del productor, ¿sí? Trabaja con sus dos banderas, lo que es el aprender produciendo en el campo junto al productor, y a través del protagonismo horizontal, ¿sí? Este protagonismo horizontal queda representado un poco con el protagonismo de los actores de cada chakra, que son el productor, quien es el que plantea la demanda y acompaña el desarrollo de la respuesta, un responsable técnico, que es el que lidera el proyecto y genera también todas las acciones necesarias para generar las respuestas y el conocimiento demandado por el productor, y expertos que acompañan toda la gestión para tratar de ir aportando conocimiento científico y para tratar de ir dándole forma al conocimiento que se va generando. Esos tres actores hoy están representados justamente aquí. Nos convoca lo que es una charla de la Chacra Justiniano Pose, y hoy nos acompañan como productor Germán Pelagalle. Germán Pelagalle es ingeniero agrónomo y participa en Chacra Justiniano Pose como productor. Nos acompaña también Claudio Raskin, quien es el responsable técnico de la chacra, que es ingeniero agrónomo, doctor y docente de la Facultad de Villa María en cultivos extensivos. Y también de la mesa de expertos de la chacra nos acompaña Horacio Videla, quien es ingeniero agrónomo y magíster en ciencias agropecuarias, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es especialista en modelos de simulación agrohidrológicos y manejo de suelo y cultivos agrícolas. Actualmente se desempeña como investigador y extensionista de INTA Marco Juárez y es docente en la Diplomatura de Agricultura de Precisión y maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que bueno, los dejo con los disertantes, que disfruten la charla. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Sé que es un poco tarde, pero bueno, a última hora igual aprecio que hayan venido. Les prometo que va a valer la pena porque estamos ante dos grandes oradores, así que ya, no sé si la charla les va a gustar o no, pero por lo menos tenemos muy buenos oradores. Lo mío va a ser breve, les voy a contar un poco cómo es la historia. Esta regional se creó ya hace varios años, pero en el 2014, motivado por las inundaciones y ascenso de Napa en la región, se vio como una oportunidad para intensificar y aumentar rindes, lo cual decidimos crear esta chacra. En aquel entonces teníamos un poco exceso de humedad por las lluvias, y bueno, las napas estaban altas, y bueno, cuando los técnicos de INTA nos decían que los productores le pedían cultivos de servicios para tratar de consumir esa agua, ¿no es cierto?, que teníamos de más, ese exceso hídrico, lo cual no había sido en un principio la razón por la cual se crearon los cultivos de servicio. Pero bueno, en ese entonces, eso es lo que nos contaban, tratando de buscar algún cultivo que le consuma la mayor cantidad de agua posible. Entonces el objetivo general de esta chacra era incrementar la productividad en ambientes con y sin napa en el sureste de Córdoba. En esta oportunidad el tema que nos convoca es el manejo de cultivos de servicios, como tomamos decisiones de manejo de interrupción del mismo. O sea, ¿en qué momento vamos a secar el cultivo?
es un aspecto no menor, porque ya que en las últimas 3 campañas hemos tenido niñas y ya, o sea, hemos retrocedido al comienzo de por qué se creó la chacra. Estamos con la napa 7-8 metros hoy, es decir, es nada que ver por cómo empezamos. Ahora sí que tenemos que volver a un cultivo de servicio que consuma la menor cantidad de agua posible y sobre todo tener en cuenta el momento, la fecha de secado, porque justamente es lo que nos está condicionando hoy en día. Así que bueno, lo dejo con Claudio Raskin, quien le va a contar un poco qué es lo que estuvimos trabajando, en qué experimentos estuvimos trabajando. Bueno, muchas gracias, Germán. Es un placer para mí poder estar presentándoles a ustedes los resultados que hemos generado junto con los productores de la chacra. Es ampliamente conocido cuáles son las ventajas y los beneficios de hacer los cultivos de servicio, y eso explica el aumento en el área de adopción destinada a los cultivos de servicio, ¿no? Fíjense que los registros son para el 2019-20. Después de esta campaña comenzó la primera niña y después de las 3 niñas nos hemos encontrado en experimentos de la chacra. Fíjense acá, les muestro imágenes satelitales con el índice NDVI y estas franjas son donde teníamos el barbecho y hacia los costados los cultivos de servicio. Fíjense en la foto, al inicio del periodo crítico de este cultivo de maíz, cómo la franja del barbecho estaba con una coloración intensa, verde, de activo crecimiento, y hacia los costados donde estuvo el cultivo de servicio, con un maíz funcionando a menor tasa de crecimiento que afectó considerablemente el rendimiento de ese cultivo sobre la vicia. Este es otro caso. Fíjense acá, se vuelven a presentar estas franjas verdes donde estuvo el barbecho. En otro caso, en estos 2 casos, perdón, el cultivo prácticamente no se pudo cosechar, o sea que fue rendimiento 0. En este otro caso de José Massa, en la borde, fíjense acá, la franja del medio es donde tuvo el barbecho y hacia los costados la vicia. Los valores rojos representan una baja actividad de la fotosíntesis y ahí, cuando fuimos a cosechar, el maíz después de la vicia dio 2.800 kilos, mientras que el maíz sobre el barbecho dio 8.000 kilos. Entonces, imagínense ahora si José, o en los lotes que no se pudo sembrar, hubiésemos tenido alguna herramienta que de alguna manera nos hubiese permitido estimar o armar y diseñar escenarios para poder ajustar no solamente el momento de interrupción, sino que también poder ajustar la fecha de siembra, poder ajustar el tipo de cultivo de servicio que hacemos para no penalizar el rendimiento sobre el maíz. Y esto es un poco de lo que les quiero contar hoy. Con qué herramientas estamos diseñando para darle soporte al productor en el proceso de toma de decisiones. De hecho, esto ha sido tan problemático que en una encuesta en marzo de este año que le hice a los productores de la chacra, el 53% respondió que iba a destinar 0% a la superficie que generalmente destinaba a cultivo de servicio y que el 35% de productores iba a ser hasta un 25%. Entonces, es una problemática importante porque el cultivo de servicio ha generado un importante impacto sobre el rendimiento del cultivo de maíz. Entonces, fíjense acá, les traigo un poco lo que nos viene contando y enseñando Gervasio Piñeiro, de qué consideramos un buen manejo de un cultivo de servicio. Si consideramos a esto como el cultivo de renta, a este el cultivo de servicio y el cultivo de renta antecesor, tenemos un periodo de barbechito en el cual él nos da una definición y una categorización de qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen cultivo de servicio. Y primero, tenemos que definir la rotación, definir el cultivo de renta sucesor y la fecha de siembra. En segundo lugar, tenemos que estimar la duración de ese barbechito en función de la recarga del perfil, las series climáticas y los tipos de suelo. En tercer lugar, estimar la relación carbono-nitrógeno de esos cultivos para no aumentar, interrumpiendo tarde, altas relaciones carbono-nitrógeno que nos inmovilicen el nitrógeno en el sistema y afecten al cultivo de renta. Después, establecer la fecha de siembra del cultivo de servicio y él nos sugiere sembrar lo antes posible.
Entonces, y por último, perdón, definir la especie, si va a ser pura o en mezclas, y qué variedades elegimos. Entonces, para la presentación yo me voy a enfocar a presentar los resultados que estamos ajustando para poder estimar la duración del barbechito y no generar un impacto sobre el de renta. Y al final, alguna técnica que estamos desarrollando para estimar a nivel de lote cuál es el aporte de nitrógeno que nos entregaría ese cultivo de servicio en la interrupción. Entonces, agarramos la base de datos de la red de APRESID, que como para que se dé una idea, cubre desde Tres Arroyos en provincia de Buenos Aires hasta Capilla de los Remedios en Córdoba. Por toda esa franja latitudinal y longitudinal tenemos ensayos de los últimos 3 años de la red, 18, 19, 20. Yo lo que hice fue agarrar todos esos datos y analizarlos. Y fíjense que acá, para gramíneas, leguminosas más gramíneas más crucíferas y 2 leguminosas más una gramínea, fíjense que acá lo que se muestra, cuando el valor está por debajo de 1, el rendimiento del maíz sobre el cultivo de servicio baja y hacia la derecha del 1 el rendimiento del maíz sobre el cultivo de servicio aumenta. Y fíjense, estas campanas de distribución bien normal, que están centradas en el 0, fíjense que a lo largo de toda la red, alrededor de la mitad de los casos, generaron una penalización sobre el cultivo de renta y alrededor de la mitad de los otros casos generaron un beneficio, ¿sí? Entonces, cuando vemos y profundizamos en el análisis, nos encontramos que en general, en este cuadrante, fíjense que acá el costo hídrico es negativo, o sea que el consumo de agua en el cultivo de servicio fue mayor que en el de barbecho, que son los valores negativos, explican las caídas relativas de rendimiento. Cuando vemos este cuadrante se explica por caídas de rendimiento, porque cortamos más tarde, con una alta relación carbono-nitrógeno que genera inmovilización. Este cuadrante de acá arriba, si bien el costo hídrico es negativo con respecto al barbecho, tenemos aumento de rendimiento, y eso se explica porque los cultivos de servicio permiten aumentar la eficiencia de captura de las precipitaciones, tema no menor. Y por último, este otro cuadrante que es el que, digamos, nos pone en el lugar de que ese cultivo de servicio estuvo bien planificado. Entonces, imagínense ahora con estos datos, poderlos agarrar, limpiar, pulir y ponerlos en un modelo, en un algoritmo, que con todas estas variables de entrada nos permitan estimar cuál fue el rendimiento del cultivo de maíz sobre el barbecho y sobre el cultivo de renta. Entonces, eso nos permitiría ya por marzo jugar con todas esas variables de entrada para que me permitan simular el rendimiento del cultivo de renta y de esa manera poder generar escenarios que me den la posibilidad de poder tomar decisiones. Entonces, fíjense acá, estas son las variables que fueron seleccionadas para correr el modelo de Machine Learning. Por ejemplo, la fecha de siembra del cultivo de servicio, el agua útil inicial, las precipitaciones del ciclo, la duración del barbechito, precipitaciones del barbechito, fecha de siembra del cultivo estival, el de renta, la fecha de siembra, la fecha de secado, el agua útil al secado, el efecto de la napa y, por ejemplo, el tipo de cultivo de servicio. Entonces, cuando corremos el modelo, este gráfico nos indica cuál es la importancia relativa de todas estas variables sobre la variable de respuesta, que en este caso es el rendimiento. Y fíjense cómo la fecha de siembra del cultivo de servicio termina siendo una de las más importantes, y luego se posicionan como importantes el agua útil, las precipitaciones, la duración del barbechito, y por último, estas con un grado relativo de menor importancia. Y fíjense acá, que acá estaban puestas todas las especies y todas las mezclas. La gramínea emerge como la especie de mayor importancia en poder definir el rendimiento. Es decir, de alguna manera nos está indicando que cuando tenemos una gramínea como cultivo de servicio es la que nos está traccionando, generando mayor consumo hídrico y haciendo variar el rendimiento. Una vez que calibramos y entrenamos ese modelo de inteligencia artificial, luego pasamos a la fase de validación para corroborar si el modelo está simulando bien, que es lo que les muestro acá. Fíjense. Lo que tenemos acá, en el eje de la Y, es el rendimiento del maíz predicho por el modelo, estimado por el modelo, y en el eje de las X, el rendimiento del maíz observado, es decir, el real. Y acá lo que se muestra es la línea 1 a 1, es decir, si el modelo estima 6.000, el real fue 6.000.
Y estas líneas por encima son los errores del 10% o el 15% por encima de ese valor observado. Y fíjense cómo los puntos se concentran alrededor de la línea 1 a 1. El modelo fue bastante bueno, con un 83% de recuadrado. Este es el error en kilos del rendimiento de maíz. Fíjense los rangos, va de 3.000 a 14.000 kilos de ese maíz sobre cultivo de servicio, con lo cual nos está diciendo que puede simular un rango importante del rendimiento del maíz y que en términos relativos eso arrojó un valor del 16% de error, ¿sí? Consideramos que este es un muy buen modelo, con muy buena predicción, y estamos trabajando, lo que les mostramos acá son los primeros resultados de los análisis. Por otro lado, les muestro, después Horacio nos va a mostrar algunas salidas de este modelo en el proceso de poder simular distintos escenarios. Ahora yo les voy a mostrar la técnica que estamos desarrollando para estimar el nitrógeno proveniente de la biomasa, para utilizarlo como dato, para poder terminar ajustando la dosis de nitrógeno que le voy a agregar a ese maíz. Entonces, lo que primero hacemos es tratar de estimar la biomasa aérea del cultivo de servicio. Entonces agarramos, estos son dos lotes de Julito Pérez, integrante de la chacra, y lo que hacemos es marcar puntos en el lote con un soporte de una imagen satelital que nos permite identificar qué áreas están con una vicia de activo crecimiento y qué otras áreas, que son las áreas más feas, las áreas de menor rendimiento del lote, donde el NDVI ahí está más bajo, nos permite identificar qué áreas está el cultivo mejor y qué áreas está peor. Lo marcamos, lo delimitamos, vamos a esos puntos del lote, cosechamos la materia, la vicia, en este caso era vicia centeno, cosechamos y la llevamos a hacer materia seca al laboratorio. Y aparte, en cada punto, lo que hacemos es sacar el NDVI, la geoposición del punto, es decir, la latitud y la longitud, la altimetría, entre otras variables. Y lo que hacemos, fíjense acá, esta es la curva temporal del NDVI de cada uno de esos puntitos, y fíjense cómo claramente ese lote, para esos puntos, la variabilidad en el índice verde que tenía a lo largo del tiempo. Estos puntos son los más, donde la vicia estaba peor en el lote, y estos puntos son donde la vicia estaba mejor. Con esta información lo que hacemos es ajustar un modelo. La predicción del modelo nos da esto. Fíjense que cuando estima 2500 la biomasa estaba alrededor de ese valor, y cuando los puntos están sobre esta línea 1,1 nos dice que el modelo anda bien. Entonces, una vez que lo calibramos y lo ponemos en funcionamiento, ahora lo que hay que hacer es definir una grilla en el lote, y para cada punto tengo que estimar las mismas variables que utilicé para estimar la biomasa. Este, por ejemplo, es la grilla de altimetría, y este otro gráfico es la curva temporal del NDVI. Fíjense la gran variación que había en este lote en cuanto al índice verde una semana antes de la interrupción. Entonces, cuando obtenemos ambas variables para cada punto en la grilla, lo que hacemos es interpolar y obtener un mapa espacial de lo que es la biomasa aérea de esa vicia. Si a eso a su vez lo multiplicamos por el porcentaje de nitrógeno que tenía esa biomasa, lo que logramos construir es un mapa con oferta del nitrógeno potencialmente que me entregaría esa vicia. Y fíjense cómo este mapa, que sería una capa de prescripción adicional para poder terminar ajustando la dosis de nitrógeno final para ese maíz. Fíjense que podemos simular rangos entre 20 a 140 kilos de nitrógeno que nos entregaría esa vicia, de acuerdo a cuestiones mejores, con más potencial de rendimiento en ese lote, y cuestiones de menor potencial, zonas más altas, de mayor altimetría, con mayor porcentaje de arena. Fíjense la variabilidad que había en ese lote, y esta es una capa de información muy valiosa a los fines de poder prescribir la dosis final de nitrógeno, que por ejemplo se podría hacer con el valor de la dosis óptima agronómica que yo quiera hacer para un trigo, o la dosis óptima agronómica de nitrógeno que quiera hacer para un maíz, restándosela a lo que aporta el nitrógeno de esa vicia, podría terminar reajustando mejor la dosis de nitrógeno que yo puedo agregar. Y como esto está geoespacialmente ajustado,
lo que puedo hacer es poner este mapa de prescripción directamente en la fertilizadora para que me haga la dosificación variable. Dicho esto, las conclusiones que tengo para ustedes es: los cultivos de servicios son una tecnología de procesos con numerosas ventajas que debemos cuidar. Se necesita para esto la generación de herramientas que permitan respaldar el proceso de toma de decisiones del productor. Demostramos que con algoritmos de inteligencia artificial podemos simular el rendimiento del maíz con bajos errores y el efecto negativo que genera el cultivo de servicios sobre el cultivo de renta. Esto permite la posibilidad de combinar múltiples escenarios de fecha de siembra del cultivo de renta y del cultivo de servicio y la duración del barbechito con escenarios hídricos que uno espere durante la campaña, para definir mejor la estrategia allá por marzo, en donde uno todavía no sabe cuál va a ser el éxito de esa decisión. Con estas herramientas nos permitían dar el soporte para tomar mejores decisiones. Entonces ahora le doy el pie a Horacio, que les va a mostrar un poco la validación de la utilización de todos estos modelos y algunos resultados que hemos generado de estrategias para poder realizar un mejor cultivo de servicio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes y poder compartir estos avances que vamos desarrollando junto a los chicos que están trabajando en las chacras. Y muchas gracias Magalí, muchas gracias Germán y Claudio por permitirme estar en esta presentación y trabajar con ustedes y apoyarlos y compartir conocimientos para generar cosas nuevas. En principio, como les dijo Claudio, lo que estamos haciendo es tratar de generar herramientas para facilitar la toma de decisiones, herramientas que sean simples, que ustedes la puedan tener de alguna manera disponible cuando la necesitan, y cuando la necesitan es cuando generalmente están dando vuelta en los lotes, o cuando están en la oficina tratando de planificar y organizar algunas ideas. Entonces, digamos, tienen que ser cosas muy prácticas y cosas muy simples. Como les dijeron, yo no soy especialista en cultivos de servicio, no pretendo hablar de eso porque no es mi área de conocimiento, pero sí en la parte de modelación, que es donde interactuamos mucho con los chicos para poder ver cómo, a partir de todo lo que se va generando, toda la pila de datos que tenemos de distintas cosas, como pueden ser los cultivos de servicio, puede ser el manejo de fertilización o manejo de napas u otros tipos de datos, podemos generar herramientas que sean de utilidad para la toma de decisiones. Y desde ese punto es donde voy a hacer un compilado de las cosas que hemos ido trabajando y cómo estamos pensando, para este caso puntual, cómo podemos utilizar estas herramientas que le acaba de mostrar Claudio. En principio, ¿por qué empezamos a utilizar los cultivos de servicios? Y eso tiene que ver con un montón de factores que han estado sucediendo, como son lotes que tenían baja cobertura, porque teníamos rotaciones que no tenían un gran aporte de carbono, entonces necesitamos incluir algunas otras especies que nos ayuden, o porque teníamos ambientes de alta fragilidad, que podían volarse o podían compactarse, porque teníamos un antecesor que podía ser un maní o un maíz picado que tenía un suelo descubierto y ahí teníamos que aplicar otro tipo de práctica de manejo, o porque teníamos ambientes bajos que teníamos una napa que podía ascender y salinizar ese perfil, o bien porque queríamos recuperar un tipo de suelo. Ahí nace esa idea de los cultivos de servicios y de ahí empieza a generarse un montón de información en donde trabajamos sobre sus funciones y para qué lo hacíamos. No voy a entrar a describir ninguna de estas porque creo que ya deben tener suficiente información de todas estas prácticas que se vienen haciendo y para qué queremos hacer los cultivos de servicio. Sin embargo, además de todas estas cosas que se fueron haciendo, donde probamos las especies, probamos prácticas de densidad, fertilización, fecha de secado, cómo las complementamos con otras prácticas, efectos sobre el cultivo posterior, es decir, si me afectaba el rendimiento o no me afectaba el rendimiento, efectos sobre el suelo y sobre algunas propiedades. De esto está plagado de información y tenemos distintas conclusiones de eso. El tema está que estamos trabajando con un sistema dinámico que va cambiando de acuerdo a las condiciones que nosotros se nos van dando. Y ahí es donde se nos empieza a complicar toda la información que nosotros tenemos. No tenemos algo que de acuerdo a cierto criterio termine adaptando su recomendación o adaptando qué es lo que va a suceder si pasa tal o cual cosa.
Y es ahí donde entramos en las principales dudas que se nos generan todos los años al momento de decidir si siembro o no siembro un cultivo de servicio, si lo hago, cuándo lo hago. Una vez que tengo el cultivo de servicio sembrado, ¿qué hago? ¿Cuándo lo seco? ¿Lo dejo un tiempo más? ¿Lo quemo antes o no? Y ahí se me plantea la duda, bueno, si lo quemo o lo seco antes de tiempo, ¿cumplo con los objetivos para el cual lo sembré? ¿Cumplió la función para el cual yo hice ese cultivo? Por otro lado, después me empiezo a preguntar, ¿qué pasará con el cultivo que sigue? ¿Me va a afectar el rendimiento? ¿No me va a afectar el rendimiento? Y ahí entro en un montón de dudas que toda la información que está generada me da una explicación parcial. Y es ahí donde empiezo a tener la necesidad de tener herramientas que sean cuantitativas, que nos permitan, a partir de datos simples, que yo los puedo medir en el lote, sin demasiados requerimientos de proceso o de análisis, y pueda tener un valor que me termine redundando un abanico de posibilidades que pueden suceder. Y a partir de ese abanico de posibilidades yo tomo una decisión. ¿Y qué sucede? Todas estas preguntas que yo me hago al momento de sembrar un cultivo va a depender de la condición que yo tenga. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo tengo un año que viene bien de lluvia, que viene con buenas recargas de perfiles, y la paso bien. Y si la situación no es esa, ahí se me complica y ahí empiezo a tener problemas en las decisiones de manejo que tomo. Entonces, ahí tiene lugar en donde empezar a pensar algunas herramientas cuantitativas o herramientas digitales, como se las llama hoy, en donde integramos distintas etapas o distintos conocimientos que tenemos, tiene una razón de ser. Hasta no hace mucho tiempo veníamos trabajando en una agricultura tradicional en donde teníamos datos e información suelta, en donde podemos tener datos de sensores remotos, de modelos de cultivo, a eso le podemos hacer análisis económico, pero difícilmente integrábamos la información. Hoy estamos pasando a integrar todos esos datos que tenemos dispersos bajo un sistema continuo y llamándolo agricultura cuantitativa o agricultura de datos. Lo que les acaba de mostrar recién Claudio es cómo juntamos un montón de datos que estaban dispersos, los ordenamos, los limpiamos, los procesamos, los analizamos y generamos una aplicación para la toma de decisiones. En donde empezamos a integrar todas estas herramientas que estaban sueltas en un sistema que lo podemos llevar a una simplificación para que ustedes lo puedan utilizar. Y esta simplificación nos permite pasar a esta agricultura cuantitativa, es decir, que ya no tomemos decisiones por sensaciones, sino que los tomemos a partir de un dato. Que por supuesto no es la verdad absoluta, sino que un dato que nos orienta al momento de tomar la decisión. Y eso tiene que ver con que estamos tratando de pasar de una ingeniería de conocer o de comprender algunas cosas a entender el por qué sucede cada cosa. Empezar a entender en los sistemas y cómo cada una de estos componentes se relacionan y cómo cuando yo toco una variable reacciona a otra. Entonces eso demanda un mayor conocimiento, demanda una mayor medición de datos para poder tener resultados al final y ver cómo la modificación de una práctica genera una acción sobre otra. Y para esto los modelos son una herramienta muy interesante que nos pueden utilizar. Para hacer un breve repaso, un modelo es una abstracción o una conceptualización o una simplificación de la realidad. Modelar todo lo que sucede en una secuencia de cultivo de servicio, cultivo de cosecha es muy complejo, pero hay variables o componentes principales que explican la mayor parte de esa variabilidad o de esas acciones que suceden en ese sistema. Entonces, nosotros podemos construir un modelo a partir de esas variables y poder generar una herramienta que sirva para la toma de decisiones. Estos modelos nos sirven para analizar y para predecir determinados comportamientos. El objetivo con el cual Claudio armó este modelo es para tratar de responder esa pregunta. ¿Qué pasa si siembro el cultivo de servicio en tal fecha y lo seco en tal otra? ¿Cómo me afecta el rendimiento del cultivo de cosecha? Por último, un modelo también es una formalización del conocimiento que tenemos hasta la actualidad. Estos modelos no son estáticos, sino que van cambiando a medida que nosotros vamos adquiriendo mayor conocimiento. En sí, hay distintos tipos de modelos y hay distintas preguntas que se pueden responder en función de cuánto el modelo explica la causalidad de los procesos que se intervienen y cuánta incertidumbre tenemos. Lo que nosotros estamos haciendo acá es utilizar datos que se han recopilado a nivel de campo con ensayos que muchos de ustedes han hecho en, como dijo, una zona muy amplia
de la región pampeana para, a partir de ahí, generar una herramienta que sirva para tomar decisiones. Pero también tengo otros modelos que pueden servir para hacer un análisis de secuencias de cultivo en donde yo vaya interpretando qué procesos se van dando y cómo van interactuando entre ellos. En cierta forma, nosotros nos estamos parando acá en el medio, una zona intermedia entre todos estos modelos. No nos vamos hacia una modelación muy compleja ni a algo muy simple. Dentro de los modelos complejos, esta nube de palabras les muestra cuáles son los más importantes, pero ¿qué sucede con esta modelación? Son muy difíciles de aplicar, necesitamos mucha cantidad de datos y para algo práctico que nosotros se los podamos pasar a ustedes y que lo puedan utilizar rápidamente para tomar una decisión es prácticamente imposible. Sí nos sirven mucho para entender qué es lo que pasa en una secuencia de cultivo cuando introduzco un cultivo de servicio u otro tipo de rotación, qué pasa con el ciclo del agua, qué pasa con el ciclo de nitrógeno, cómo me varía el carbono del suelo. Pero a los fines prácticos para tomar decisiones son muy difíciles de utilizar. Entonces, caemos en otro tipo de herramientas que básicamente parte de tener datos de campo. Y a partir de ahí empieza a tomar mucha fuerza el generar información a nivel de lote con cierta protocolización, con ciertos requisitos para que la información o los datos que se generen sean confiables. Lo que Claudio les mostró partió de una base de datos de 3 años de cultivos de servicios generado para Presid, en donde muchos productores y técnicos han trabajado para aportar esta base de datos y que se han medido un montón de variables que nosotros las analizamos y a partir de eso, y a partir de un método de inteligencia artificial, como lo explicó Claudio, que se llama Random Forest, se generó un modelo para la toma de decisiones, en donde ese modelo interviene en un par de variables que si ustedes se ponen a mirar no es nada de otro mundo, no es nada muy raro y la mayoría de ustedes lo puede tener disponible al momento de tener que tomar esa decisión de un cultivo de servicio. ¿Qué tipo de cultivo de servicio utilizamos? ¿Cuánta agua al inicio? El que no la puede medir en forma gravimétrica, la puede medir de última, tomando un indicio en función del método de tacto que la gente de Anguilo propone. ¿Cuánta precipitación tenemos durante el ciclo del cultivo de servicio? ¿Todos miden precipitación o no? Fecha de siembra del cultivo de servicio, una variable que depende de la decisión que nosotros tomemos. Fecha de secado, que podemos jugar y puede ser una variable a analizar a ver si secamos antes o secamos después. Agua al secado, que eso puede ser una variable incógnita, que para eso lo que nos estamos haciendo es un modelo integrado al modelo que está presentando Claudio, que tenemos para, en función de cuándo siembro, cuánta agua me va lloviendo, cuánta agua me está quedando en el suelo cuando seco cultivo de servicio. Si tengo o no tengo influencia de napa, esto es una variable cuantitativa, es sí o no. Tengo o no tengo, que eso con un barreno me saco la duda. ¿Cuánto me dura el barbechito? Que es el periodo entre que sequé el cultivo de servicio hasta que siembro el cultivo estival. Es un dato que ya lo tengo. ¿Cuánto me llueve en ese periodo? Y finalmente, ¿cuándo siembro el cultivo estival? Entonces, a partir de todas estas variables que son simples, que ustedes la tienen a mano, lo que podemos hacer es aplicar un modelo de estos y en función de eso tener un dato cómo puede afectarme la fecha de secado del cultivo de servicio y cómo afecta sobre el rendimiento del cultivo estival. Básicamente ahora lo que les quiero mostrar es un ejemplo de eso. ¿Qué hacemos con todos esos cálculos que estuvimos haciendo? Como recién les repasé, bueno, ¿qué tipo de cultivo de servicio? Puede ser una leguminosa, una mezcla o el testigo, que sería el barbecho, sin tener un cultivo de servicio. El agua al inicio, que en este caso lo tenemos como un dato, lo podemos medir. La precipitación es durante el ciclo cultivo de servicio, que para eso y para este ejemplo lo que utilizamos, un campo en la zona de Justiniano Pose, donde lo que hicimos, en función de la fecha de siembra del cultivo de servicio y la fecha de secado que queríamos evaluar, que fue el 1 de agosto, el 20 de septiembre o el 10 de octubre, elegimos los percentiles, representando un año seco con un 20% de la precipitación, un año normal con el 50% de precipitación y un año húmedo que nos lloviera el 80% de lo que llueve en ese periodo. La fecha de siembra del cultivo de servicio, que lo estandarizamos, lo pusimos fijo. Como ya les dije, la fecha de secado, que probamos estas 3 fechas. El agua al secado, que es una variable que el mismo modelo nos devuelve. La influencia de napa, que probamos qué pasa si tenía napa o si no tenía napa.
La duración del barbechito, que eso sale desde los mismos datos de secado y fecha de siembra del cultivo. La precipitación del barbechito, que también lo calculamos de la misma forma, haciendo, digamos, una situación de sequía, un año normal o un año húmedo, y finalmente la fecha de siembra del cultivo estival. A partir de estos datos, lo que nosotros hicimos es armar esta combinación, vamos a ir despacito para que se pueda entender, en donde en el eje de la Y lo que les muestra es el rendimiento del cultivo de maíz sembrado después del cultivo de cosecha, más allá de los valores de rendimiento, que esos son cosas que podemos mejorar, se pueden ir ajustando un poco más. En este cuadrante lo que les muestra es el año húmedo, esto es un año normal, esto es un año seco. En la parte de arriba de la fila lo que les muestra es que no tengo influencia de napa, y en la parte de abajo lo que les muestra es si tengo influencia de napa. Los puntitos, los colores de los puntitos lo que representan es, el rosa es el barbecho, el verde es tener un cultivo de servicio que sea una leguminosa, y el celeste, o más azul, sería tener una mezcla, leguminosa más gramínea. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un... Perdón, y algo que no les dije, estos tres valores de acá abajo representan la fecha de secado. En definitiva, lo que le queremos mostrar, un año húmedo, seco temprano, seco más tarde, el agua camufla mucho de las decisiones de manejo que nosotros tomamos, no pasa nada. Hay una pequeña diferencia de rendimiento entre una práctica y otra. Pero ¿qué pasa cuando ya demoramos la fecha de secado, por ejemplo, hasta el 10 de octubre, en un año normal? Empiezan a aparecer diferencias y diferencias que son importantes. Fíjense dónde se para el punto que me está marcando, si hubiese tenido un barbecho, hacia donde tengo cultivos de servicio. Y ni hablar cuando estamos en un año seco. Eso es lo que nosotros queremos empezar a saber antes de sembrar el cultivo de servicio, para que cuando tomemos una decisión, al final no nos terminemos encontrando con estas sorpresas. Y si es que sembramos el cultivo de servicio y vemos que la tendencia climática nos está llevando a una condición seca o una condición normal, en donde no tengo un resguardo de tener una napa freática, pueda tomar una decisión de secado antes y no esperar a último momento, y que la repercusión sobre el cultivo de cosecha sea demasiado importante. Por otro lado, si lo vemos, si tenemos una influencia de napa con un año seco, amortigua bastante qué es lo que puede pasar en el rendimiento entre una situación y otra. Básicamente, y más allá de los valores que les muestra este gráfico, lo que queremos mostrar es que podemos generar herramientas simples que les ayude a tomar decisiones al momento del manejo de los cultivos de servicio. ¿Y cómo nos imaginamos que estas aplicaciones después pueden avanzar? Lo que hasta ahora hicimos es tener un montón de ecuaciones que nos permiten poner estas variables que les comenté y sacar un gráfico como tenemos hasta ahora. La idea de esto es que después se transforme en una aplicación, en un sitio web o en alguna otra herramienta que sea simple, que la puedan tener en el teléfono o en la computadora, y cuando ustedes la necesiten pueden usarla, jugar, tomar decisiones en función de lo que le va indicando a las aplicaciones. ¿Cuál es el punto crítico de todo esto? Que tenemos que generar herramientas que sean muy simples, que no por eso simplicidad pierdan eficiencia en lo que le está mostrando, que sean basadas en el conocimiento científico, que sea de experimentación y de análisis, y que ayuden a la toma de decisiones para pasar de esa agricultura tradicional que teníamos con un montón de cosas separadas y donde nuestra decisión termina pasando en la capacidad de relacionar cosas que tengamos en nuestra cabeza, a tener una agricultura basada en datos. Y a partir de eso tomar una decisión de manejo. Un comentario y saliendo un poco de la parte más cuantitativa de cosas, o de información que les mostramos, es cómo logramos generar este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas se generan con la interacción de mucha cantidad de partes, y que en el INTA hace un tiempo que lo venimos llamando lo que se llama el modelo interactivo de innovación. Ese modelo interactivo de innovación, las chacras de APRESID INTA, como son, que es un convenio que se formalizó hace varios años, son un ejemplo de esto, en donde varias partes que tienen distintas capacidades se juntan para generar algo con un objetivo común, con metodología, con un presupuesto, para generar productos concretos. Básicamente acá, los productores de la chacra, los técnicos que gestionan la chacra, APRESID como institución, la mesa de expertos, INTA, universidades, se juntan con un objetivo común para trabajar sobre un tema determinado y generamos productos como lo que le estamos mostrando.
Para ir cerrando como síntesis, el desarrollo de herramientas digitales para la toma de decisión cotidiana tienen que ser simples, fáciles y rápidas de implementar. Los modelos de simulación pueden ser herramientas muy útiles para esto, nos permite comprender los sistemas complejos y pueden transformarse en herramientas simples para la toma de decisión. Por último, el trabajo colaborativo entre las instituciones públicas y privadas brindan el medio para desarrollar aplicaciones que faciliten y eficienticen la producción agropecuaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los disertantes. Vamos ahora a arrancar con el espacio de preguntas. Pueden enviar sus preguntas al teléfono celular que aparece en pantalla. Así que primero tengo una voy a arrancar porque cuando, Claudio, esta es para vos. Cuando iniciaste la charla dijiste que trabajaste con una base de datos bastante amplia de distintas zonas. Entonces mi pregunta va, ¿esta herramienta sería aplicable en distintas zonas fuera de lo que es la chacra Justiniano Posse? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Sí, correcto. Sí. Son para simular y la herramienta estaría disponible al menos para los sitios en donde se generaron esos ensayos. O sea que La red de cultivos de servicio. Si hubo una red de cultivos de servicio en, por ejemplo, Río Segundo, el productor de Río Segundo tiene datos para poder respaldar la simulación con el modelo. Es decir, el modelo se entrena con los datos que vos les das y alimentás. Si los datos provienen de tal región, esa región va a poder simular, porque el modelo está adaptado y simuló con esos datos. Perfecto, gracias. Aquí hay... Sí. Sí, por favor. Dos palabritas, no por ahí no nos metemos en las partes técnicas para no hacerlo muy aburrido, pero eso que acaba de preguntar Maga da posibilidad a una invitación en que, digamos, mientras más amplia sea la red que colabora aportando datos, más amplia me refiero a la cantidad de datos y a la amplitud geográfica, estos modelos de inteligencia artificial terminan siendo más robustos y permiten tener una mejor calidad de explicación de lo que estamos haciendo. De ahí es que sale la invitación a de los que se quieran sumar, aportar datos a lo que son las redes de cultivo de servicio, ayudarían a tener mejores herramientas con más calidad y que sean mayor amplitud geográfica para aplicarlos. Sí, y la charla da para mucho. Aprovecho también felicitándote por la invitación. Esto también te permite redefinir nuevos protocolos de las redes, ¿no? Porque a veces las redes tienen un ancho de parcela o de franja bastante acotado que no la podés ver con un satélite con acceso gratuito y con una temporalidad frecuente. Por ejemplo, un Sentinel que tiene un píxel de 10×10, si la franja es más chiquita, no la podés mirar con un satélite. Entonces, redefinir los protocolos, hacer parcelas más anchas, que podamos sumar información gratuita, disponible y de fácil acceso, mejoraría aún más el grado de predicción de todas estas herramientas. Perfecto. Bien, acá tenemos otra, creo, en relación a lo que mostraste de fertilización nitrogenada. Dice, entonces, la fertilización nitrogenada del lote sería el nitrógeno a aplicar por fertilizante sería igual al nitrógeno objetivo menos el del suelo menos el de la vicia. Correcto, sí. Exacto. Sí, lo que tenemos me parece que es una buena instancia y creo que son uno de los primeros trabajos que aborda la espacialidad del aporte de nitrógeno proveniente de la biomasa de la vicia, porque no es todo parejo, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Lo que tenemos que profundizar en esto es en tratar de entender mejor cómo esa vicia me va entregando esos pulsos de nitrógeno en el tiempo, que sin duda va a estar en función de la temperatura, de la humedad de ese suelo, y que si aparte tengo una heterogeneidad espacial importante, lo que es altimetría y textura, las tasas de entrega de ese nitrógeno van a también diferir en función de la zona de manejo o de la heterogeneidad de ese lote, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta, creo que está buena. ¿El modelo que crearon no contempla o contempla la variable densidad de siembra en maíz? Hoy creo que la pregunta debe tener origen en que se está observando que al bajar densidad eso puede modificar mucho la respuesta del maíz. ¿Eso consideran sumarlo? ¿Ya lo consideraron?
Es una muy buena pregunta. También la red en algunos sitios tiene dos situaciones que se definen a la siembra del maíz, que sobre la franja que atraviesa todo el lote, la mitad se fertiliza y la otra mitad no se fertiliza. Entonces también en esa base tenés distintas dosis de nitrógeno sobre los barbechos y sobre las vicias. Y en densidades solamente se evalúa una sola por sitio y no presenta un amplio rango a través de toda la red como para incluirlo como una variable regresora. Me parece interesante el planteo como una medida o una práctica de manejo para reducir el impacto de ese cultivo de servicio sobre el de renta en años con bajas precipitaciones o disponibilidad hídrica. Hay que sumarlos a las redes y empezar a trabajar en rangos más amplios. Todo está o depende de si queremos poner a disposición un lote del establecimiento de la empresa para hacer toda esa variabilidad de factores, ¿no? Bien. Esta creo que es para Germán, porque me parece que es un poco acerca de visión de producción. Dice, para la fecha de secado lo único que queremos es no perder rinde del maíz, o mejor tolerar algo de pérdida, pero aumentar todos los beneficios del cultivo de servicio. Eso quizás es algo de poner... Sí, ¿es una pregunta o una afirmación? Una pregunta. Sí, bueno, no, es un poco lo que comenté yo ahí en el principio de la charla. Como cuando empezamos, digamos, lo que buscamos con los cultivos de servicio era tratar de disminuir lo máximo posible todo el exceso hídrico que teníamos. Y bueno, después ahora nos encontramos estos últimos años con que tenemos que empezar a ajustar bien la toma de decisión de la fecha de secado, porque como vimos en esos gráficos teníamos resultados negativos en lo que es el cultivo de renta, como decía Claudio. Así que bueno, eso es todo un desafío porque es difícil, digamos, hay muchos factores a tener en cuenta y bueno, es todo un tema, porque si vos, digamos, lo que vos querés producir es un cultivo de maíz y obtener una renta por eso, y bueno, ya obviamente lo que vas a hacer es descuidar y no vas a tratar de secarlo antes, no sé qué Claro. podés hacer para esquivar, digamos, tratar de no perder tanta agua. Tal cual es. Creo que la herramienta complementa al productor para tomar decisiones y encontrar un equilibrio entre renta y beneficio sistémico del cultivo Sí. de servicio. Tal cual. Sí, sí. Yo desde la mirada del investigador, no del bolsillo del productor, con estas herramientas uno podría estimar cuánto está dispuesto a perder, presupuestarlo, y no sé si el balance final es perder, ¿no?, en rentabilidad, sino que habría que mejorar, optimizar mejor cuáles son los servicios ecosistémicos que me está prestando ese cultivo de servicio y agregarlo como valor dentro de la ecuación, porque sin dudas me están dando un beneficio. Y agregárselo en el balance al rendimiento del maíz sobre el cultivo de renta, ¿no?, para no castigarlo tanto sobre el no hacer nada, ¿no? Y creo que los beneficios están a la vista. Con esta herramienta podríamos estimar y presupuestar cuánto estamos dispuestos a perder, ¿no? No sé si... Exactamente, digamos. Esto que le mostramos ahora se puede complejizar bastante más, como dijeron, ponerle la densidad de siembra. En definitiva, la densidad de siembra de un cultivo va en función de la expectativa de rendimiento que tenemos de cada ambiente o lote, por lo cual es una variable que medio que tiene una circularidad con lo que estima el modelo, pero también es importante evaluarlo económicamente, es decir, si gano o si pierdo, hasta cuánto gano, hasta cuánto pierdo, y cuál es la decisión que tomo o la decisión empresarial que tomo para ver cuál es el nivel de riesgo que estoy asumiendo. Y en definitiva, herramientas de este tipo sirven para dimensionar, para ponerle un número y decir, bueno, hasta acá estoy dispuesto a arriesgar y hasta acá soporto esta decisión. Y a partir de eso, por ejemplo, como decía recién Germán, nosotros empezamos a pensar en un año con mucha cantidad de agua. Bueno, podríamos simular un año húmedo, entonces dejemos el cultivo de servicios seguir viviendo. ¿Hasta qué punto no nos afecta el cultivo de cosecha? Y tal vez de acuerdo a la situación de que cada uno de ustedes tiene en su lote, van a generarse multiplicidad de escenarios en donde ahí empieza a jugar y a tomar valor esta herramienta. Si mostramos un solo dato, como una combinación de datos como mostramos ahora, es muy poquito, pero si todos ustedes lo empiezan a aplicar van a encontrar un montón de situaciones en donde a uno le va a resultar
más importante es decir, bueno, el cultivo tiene que llegar hasta tal fecha y yo hasta ahí estoy dispuesto a tolerar esa ganancia o esa pérdida, o lo puedo dejar y seguir durante varios meses más o varias semanas más como para que ese cultivo cumpla otras funciones. Lo importante es saberlo, lo importante es tener esa información ajustada a su realidad, que es lo que hoy no tenemos por ahí disponible. Un segundito, para sumar. Lo que yo mostré es inteligencia artificial, pero lo que les está contando Horacio es inteligencia colaborativa, ¿no? En la cual si vos cada vez empezás a entrenar mejor al modelo y sumás tus propios datos a ese modelo, cada vez más te vas a acercar a la realidad del sitio, de la zona, de la región, ¿no? Y también contarles y entregarles lo que vivimos en común en la chacra. Les cuento que estos 3 años niña nos han enseñado bastante, porque pasamos de tener una napa en 1,20 m a hoy a 6, 7, 8 metros, en las cuales veníamos intensificando los sistemas, haciendo un uso eficiente de esa napa, pero hoy nos encontramos con una realidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, tener información previa que nos respalde en el proceso de toma de decisiones nos permitiría, por lo menos, tener una herramienta más que nos permita administrar los sistemas. Y eso me parece muy disruptivo, muy interesante, y que bueno, estamos en ese camino, ¿no? Bien, y con esta cerramos. ¿Cómo, o sea, en el futuro este modelo, cómo se podrá acceder? ¿A través de una app es la idea como producto final? Sí, sin dudas, a través de una aplicación. Hay varias aplicaciones dando vuelta, por ejemplo, les comento algunas. Hay algunas empresas semilleras que tienen plataformas en la nube en la cual ingresás, das datos de entrada, haces correr el programita y te simula automáticamente los datos de salida, ¿no? Hay varias dando vuelta. La idea es hacer lo mismo, ¿no? Con este algoritmo, entrenarlo, validarlo, mejorarlo, y que después el productor con datos simples pueda dar datos de entrada y que la plataforma automáticamente simule una estrategia o los escenarios que el usuario desee, ¿no? Y aparte es una construcción de vuelta, ¿no? Colaborativa. A veces el usuario, el técnico, el asesor mismo te dice, me falta esto, me gustaría ver esta otra cosa, y eso va mejorando en función del tiempo. Entonces es como un crecimiento exponencial que a medida que vas adoptando y utilizando, vas aprendiendo y le vas identificando fallas o grados de mejora que en el intercambio se van adaptando, ¿no? Más allá de esta herramienta que les mostramos hoy, había una pregunta que creo que la dejé al final o la saqué a la diapositiva, pero es en vez de que ustedes nos pregunten a nosotros preguntarles a ustedes, ¿qué herramientas necesitan? ¿A dónde necesitan poner más luz dentro de la toma de decisión que hacen diariamente en su sistema de producción? Que nosotros podemos colaborar, que podemos tener datos. Si hay algo que todos estos últimos años y con todos los actores que están dando vuelta en el sector pecuario generamos, son datos. Cada vez tenemos mayor facilidad, mayores redes, mayor alcance. Ahora es cómo generamos herramientas con un valor agregado extra que sirvan para tomar decisiones. Como vieron, tenemos gente que tiene una cabeza privilegiada, que puede utilizar metodologías muy avanzadas para generar herramientas distintas. Entonces, tenemos los datos, tenemos las herramientas. Bueno, veamos qué cosas tenemos que responder y a partir de ahí qué podemos elaborar para que ustedes puedan aplicar. Eso sería muy importante, que las necesidades vayan llegando. Nosotros como técnicos que trabajamos en la parte académica o en la parte privada también sabemos, pero bueno, mucho mejor cuando más gente nos va comunicando cosas y a partir de eso empezamos a pensar qué podemos elaborar. La última, para compartir una experiencia. Somos APRESID, cuidamos el suelo, queremos que el suelo esté siempre vivo, queremos que muy poquito tiempo, casi, si es posible 0 tiempo, no haya raíces en el lote. Entonces, una anécdota interesante de la que siempre me cuenta Jorge Massieri. Me dice, me resisto a no seguir intensificando. No tengo agua en el sistema, ¿cómo hago? Me resisto a no intensificar. Entonces, piensa en acortar los ciclos de soja para que le pueda dejar algo de agua a la vicia que le sigue a esa soja. Entonces yo le digo, bueno, Jorge, simulemos soja de distintos grupos de madurez para ver cuánta agua nos deja y si podemos plantear ahí una vicia con la longitud de ciclo que querramos para poder seguir intensificando
poniendo raíces vivas y mejorando y dándole comida a nuestros suelos. Bueno, muchísimas gracias a los disertantes. Un fuerte aplauso, por favor. Damos por cerrada la charla.